responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio y lo harán únicamente en base a toda la prueba que se produzca. No habrá ninguna otra evidencia. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común. Sin embargo, no les está permitido especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. Es su obligación aplicarle a esos hechos que tengan por probados la ley que yo les impartiré y explicaré al final del juicio en otras instrucciones. Como jueces de los hechos, ustedes son los únicos que deben determinar si la acusada es culpable o no culpable del delito que se le atribuye. Las decisiones que tomen son secretas. Ustedes no dan sus razones a nadie. Nadie registra nada de lo que digan en sus discusiones. Recuerden que no pueden dejarse influir por sentimientos de piedad o simpatía hacia la acusada, la víctima o los testigos, ni por pasión o prejuicio contra él. Por todo lo dicho, las tareas del jurado y las tareas de la jueza técnica están bien definidas, siempre se complementan y nunca se superponen. ¿Cuál es el orden del juicio? Es lo que voy a desarrollar seguidamente. Alegatos iniciales o de apertura. El fiscal en primer lugar y luego el defensor les van a explicar el hecho del juicio, las pruebas que van a producir y en su caso la calificación legal que pretendan para ese hecho que intentarán probar. Así como cuál es el veredicto o decisión final que cada uno de ellos espera de ustedes. Es muy importante que sepan que estos alegatos iniciales y todo lo que digan los abogados en esta etapa no son pruebas. Luego de los alegatos de apertura, escucharán los testigos y peritos y también podrán ver objetos materiales. Es el Ministerio Público Fiscal quien tiene la carga u obligación de probar cada uno de los elementos del delito y que la acusada es la autora del mismo, pues goza de la presunción de inocencia que les explicará luego. Ni yo ni ustedes podemos realizar preguntas. Las partes pueden eventualmente oponerse a la admisión de alguna prueba. Observarán que en ciertas ocasiones el fiscal o la defensa objetarán alguna pregunta o prueba que pretenda presentar la otra parte. En estos casos, es mi obligación examinar los planteos en controversia y decidir si admito o no la objeción. Lo que yo decida será obligatorio para ustedes, es decir, si rechazo la objeción y admito la prueba, ustedes deberán tomarla en consideración en sus deliberaciones. Caso contrario, no podrán tomarla en cuenta. Habrá ocasiones en que deberé ordenar que ustedes sean retirados de la sala de audiencia para la discusión de planteamientos o objeciones, y ello ocurrirá cuando yo aprecie que la discusión de las partes en presencia de ustedes puede influir en sus deliberaciones. Al regresar a la sala les informaré la decisión que haya tomado sobre el tema de discusión. Finalizada la presentación de la prueba, la Fiscalía, en primer término, y seguidamente la defensa, tendrán la posibilidad de hacer sus alegatos de cierre o de clausura. Allí les dirán a ustedes qué considera cada uno, qué se probó o dejó de probar con toda la prueba que escucharon en el juicio. Es importante recordarles que estos alegatos de cierre, al igual que los alegatos iniciales, tampoco son prueba de ningún hecho, como tampoco son prueba de ningún hecho las manifestaciones, comentarios y argumentos que expresen las partes durante el juicio. Terminados los alegatos de clausura, yo les daré las instrucciones finales que previamente habré de discutir y consensuar con las partes. Estas instrucciones finales estarán referidas a la ley aplicable al caso
las alternativas de resolución, la forma en que deben deliberar y el modo en que van a votar. Y una vez impartidas las instrucciones finales, ustedes se retirarán a considerar su veredicto y llenar el formulario que les vamos a entregar, y su discusión es secreta y nunca deberán dar explicaciones de ello. ¿Cuál es la conducta que deben asumir como jurado? ¿Cuáles son las prohibiciones generales que como jurado tienen? Ustedes, como jueces de los hechos, tienen el deber de ser imparciales. Es el juramento que han efectuado al comenzar este juicio. Por tal motivo, es importante que sepan que no deben conversar entre ustedes ni con ninguna otra persona nada sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso hasta que finalice la recepción de toda la prueba y pasen a deliberar. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren al salón de deliberaciones y consideren los hechos del caso y toda la evidencia presentada. Recuerden que ustedes no pueden tomar contacto con las partes fuera de la audiencia del juicio y hasta que den su veredicto. Si alguien intenta hablarles o hacerles comentarios contrarios a estas instrucciones, siempre deben informarlo de inmediato al tribunal. No podrán realizar investigaciones o búsquedas de información sobre los asuntos relacionados con este caso. A manera de ejemplo, eso significa que ustedes no podrán buscar en libros, internet, redes sociales, ni consultar con personas conocedoras de asuntos relacionados con este caso, como abogados, médicos, psicólogos, etc., ni buscar o ver fotos o videos del lugar de los hechos o de las personas involucradas en él. Es posible que ustedes sientan en ciertos momentos que los abogados de las partes no les proveen toda la información que consideren apropiada y necesaria, y de allí que quieran llenar esos vacíos con su propia investigación. Pero les advierto que hacer eso es incorrecto e ilegal. Por otro lado, si bien estamos en la era de la tecnología y muchos de ustedes quizá posteen fotos, comentarios, mensajes en blog, Twitter, Facebook, WhatsApp y en general en todas las redes sociales existentes, deberán abstenerse de hacerlo respecto de este caso. Tampoco deben conformar grupos de WhatsApp entre ustedes ni contactar a nadie para asistirlos durante el juicio, ni en sus deliberaciones, ni realizar búsqueda alguna por estos medios relacionados con el caso. Es importante que recuerden que todo esto vale para cuando estén en el tribunal, en sus hogares o en el lugar que sea. No respetar estas normas va en contra del juramento que han realizado y violaría su deber de imparcialidad y podrían ser sancionados por inconducta. También les hago saber que ustedes podrán tomar notas. Sin embargo, lo más importante es que las notas que ustedes toman no son prueba y deben tener en cuenta que la toma de notas no debe hacerles perder el hilo de lo que viene exponiendo el testigo o el perito. Tomen nota de lo que creen importante. Si tienen una opinión formada acerca de la culpabilidad o no culpabilidad de la acusada, no tomen notas en un solo sentido para luego reforzar solo esa preopinión. Recuerden que deben arribar a su veredicto de forma imparcial y habiendo discutido todas las posibilidades con los demás miembros del jurado sin encerrarse en una sola postura. Las notas son solo una ayuda a memoria y no deben prevalecer sobre el recuerdo que ustedes tengan sobre una determinada prueba. Si decidieron no tomar notas, descansen en sus recuerdos. No se apoyen ni se dejen influenciar por las notas que hayan tomado otro miembro del jurado. Las notas no sustituyen la videograbación del debate ni la presentación de la prueba. Si al deliberar ustedes quisieran observar la videograbación de algún testimonio o porción del mismo que les interese, me lo harán saber a través del oficial de custodia. Las notas que tomen son confidenciales.
Durante los recesos, las notas quedarán en el recinto de deliberación del jurado, y los jurados no pueden llevarse las notas consigo fuera del tribunal. Al final del juicio, el oficial de custodia me traerá todas las notas y yo ordenaré su destrucción. Las notas no sustituyen la explicación que yo les daré sobre los principios de derecho que rigen el caso. ¿Cuáles son los principios fundamentales del juicio? Les voy a mencionar como jueza del derecho algunas normas y principios que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En todos los juicios penales rige el principio fundamental de presunción de inocencia establecido en la Constitución Nacional, de que la acusada es inocente a no ser que la Fiscalía pruebe lo contrario. La imputada no está obligada a probar su inocencia ni presentar pruebas al respecto. Esta presunción de inocencia es una garantía de nuestra Constitución para cualquier persona y acompañará a la acusada durante el juicio hasta el momento en que ustedes rindan su veredicto. En todo proceso penal, la persona acusada tiene el derecho absoluto de guardar silencio y no declarar. Esto de ninguna manera significa que sea culpable. Si la acusada, María Isabel Ortiz Torres, decide no declarar en todo el juicio, ustedes no podrán hacer deducción alguna sobre su silencio, ni tomarlo en consideración o valorarlo como prueba en su contra. Tal situación no debe influenciar el veredicto final en modo alguno. Recuerden en todo momento en sus deliberaciones que a pesar de no haber declarado, es el Ministerio Público Fiscal quien está obligado a probar la culpabilidad de la acusada, más allá de duda razonable, prescindiendo del hecho de que ella, en el ejercicio legítimo de sus derechos, haya declarado o no. En caso de que la acusada decida declarar, ustedes deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento de decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas sin que ello implique la comisión de delito alguno. Tampoco puede ser obligada a declarar contra sí misma ni declararse culpable de los hechos que se le atribuyen. En caso de que la imputada decidiera declarar, su relato debe ser evaluado por ustedes como el relato de cualquier otro testigo, solo a los fines de decidir si creen todo lo que ella dice, si creen en parte de lo que dice o si no le creen nada. La ley establece que cuando exista duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se deberá emitir un veredicto de no culpabilidad. El principio de duda razonable significa que cuando existe duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se la debe declarar no culpable. La prueba debe ser suficiente y convincente para que quede derrotada la presunción de inocencia. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y el sentido común. Es la duda que surge de una serena e imparcial consideración de toda la prueba que se manifestó en el juicio. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta. No se exige que la acusación así lo haga. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad de la acusada, más allá de duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, de existir duda razonable respecto a la culpabilidad, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Luego les ampliaré en las instrucciones finales estos conceptos. Sobre cuestiones de la prueba, ustedes como miembros del jurado, jueces de los hechos, van a decidir cuáles hechos quedaron probados. Y tienen que seguir las siguientes instrucciones
a tal fin. Hay ciertas cosas que no son pruebas y no deben valorar o basarse en las siguientes cosas para decidir el caso. Los alegatos iniciales y los alegatos finales de las partes no son prueba. No es prueba lo que los fiscales o defensores digan durante este juicio. Tampoco lo que diga yo. Las partes podrán apoyar las explicaciones de su teoría del caso con diversos elementos tecnológicos y multimediales tales como esquemas, fotos, PowerPoint. Estos soportes y su contenido no constituyen pruebas. En ocasiones, durante el juicio, los abogados podrán objetar preguntas. Lo que los abogados digan al formular o contestar tales eventuales objeciones no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o improcedente la objeción o de que ustedes hayan sido excluidos de la sala cuando yo tuve que decidir al respecto. Las notas que se les permitirá tomar durante el juicio, como ya les adelanté, no son prueba. Cualquier cosa que hayan visto u oído fuera de este juicio no es prueba. Ustedes deciden y deben decidir el caso solamente considerando la prueba que se les va a presentar en el juicio. ¿Qué tipos de prueba existen? Existen dos clases de pruebas en las que el jurado puede basar su veredicto. Una se conoce como prueba directa y la otra como prueba indirecta o circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o en menor medida para decidir este caso. La prueba directa es aquella que, de ser creída, prueba el hecho sin más de manera concluyente. Les ofrezco el siguiente ejemplo a modo de que podamos ilustrar. El testigo, por ejemplo, declaró que cuando salió de su casa vio que estaba cayendo granizo. Ello es prueba directa de ese fenómeno climático que en nuestra zona llamamos granizada o granizo simplemente. La prueba circunstancial o indirecta, inferencias o indicios, es aquella que, de ser creída, tiende a establecer un hecho o hechos a base de inferencias. Una inferencia es una deducción de un hecho que surge lógica y razonablemente de otro hecho o un grupo de hechos establecidos por la evidencia. Veamos el siguiente ejemplo para ilustrarnos. El testigo declaró que a la hora de la granizada estaba durmiendo, pero que al salir al rato de su casa vio todos los autos que estaban en la calle con los abollones típicos que produce el granizo, así como el piso lleno de las hojas caídas por efecto del mismo, y que había bajado mucho la temperatura. Ustedes podrían concluir entonces, por inferencia o deducción, que efectivamente cayó granizo en ese lugar, a pesar de que el testigo no vio directamente la granizada porque estaba durmiendo. No es necesario que los hechos del caso sean probados solamente por evidencia directa. También se pueden probar por evidencia indiciaria o por una combinación de evidencia directa y evidencia indiciaria. Ambas evidencias son aceptables como medios de prueba y se evalúan con el mismo criterio. Ustedes pueden llegar a aquellas conclusiones e inferencias razonables que estén justificadas en base de su propia experiencia y que surjan de los hechos que ustedes consideren o estimen probados. Para emitir una condena, la prueba, de la naturaleza que fuera directa, indiciaria o una combinación de ambas, deben probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Para poder decidirse, utilicen siempre su sentido común y experiencia. En cuanto a la credibilidad de los testigos, puedo decirle que toda persona que testifica bajo juramento de decir verdad es un testigo, y ustedes van a decidir
si creen todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Y es su responsabilidad establecer qué importancia o peso posee cada testimonio y determinar la credibilidad de cada uno de ellos. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones para decidir el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que interactúan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle a un testigo o la medida en la que confiarán en él para tomar sus decisiones. Pero algunos factores pueden orientarlos en esta tarea. Por ejemplo, el comportamiento del testigo mientras declaren y la forma en que lo hace, el grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre el que declara, la existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo, si existen otras pruebas que coinciden o por el contrario contradicen el testimonio del testigo, cuán razonable en definitiva es el testimonio. El jurado no está obligado a decidir solo en base al número de testigos que declaren en tal o cual sentido. Es decir, un solo testigo que declare en un sentido contrario a muchos otros, pero que les merezca entero crédito, es suficiente para probar cualquier hecho. Esto no quiere decir que ustedes están en libertad de descartar el testimonio de un mayor número de testigos por mero capricho o prejuicio, o por el deseo de favorecer a una parte sobre la otra. Lo que esto significa es que ustedes no pueden resolver este caso por el simple proceso de contar el número de testigos de las partes, sino que el criterio determinante debe ser la fuerza persuasiva de cada testigo y no la cantidad numérica de los mismos. ¿Qué ocurre con los testigos que han efectuado declaraciones anteriores distintas en las que se realiza el debate? En caso de que alguno de los abogados haga ver que el testigo que declara en esta sala ha dicho otra cosa distinta al declarar durante la etapa de la investigación de este caso, sea su inconsistencia total o parcial, ustedes estarán autorizados a evaluar qué tan creíble resulta ese testigo. Es decir, ustedes podrán considerar las manifestaciones anteriores diferentes a las que brindan el debate, solo a los fines de evaluar su credibilidad. Pero tengan en cuenta lo siguiente: nunca las manifestaciones brindadas con anterioridad serán prueba, pues no fueron vertidas en el debate oral y público ante ustedes. Sin embargo, es importante que sepan que a veces es el paso del tiempo simplemente el que ha borrado la memoria del testigo un determinado hecho, sobre todo cuando han transcurrido varios meses o hasta años desde que brindó su relato anterior. Y cuando se le hace notar la diferencia con lo que dijo en aquella oportunidad, logra evocar el recuerdo y corrige su declaración en este debate. En tal caso, lo que diga puede ser tomado como prueba, porque finalmente ha terminado diciendo lo mismo que dijo antes ante ustedes en este juicio. Observarán en este juicio testimonios de menores de edad que han sido recibidos bajo una modalidad especial llamada cámara Gesell, prevista por la Ley para Protección de los Derechos de esos menores. Estos testimonios serán exhibidos acá en la pantalla y deben ser considerados pruebas. Respecto del concepto de la acusada, las partes, les comento que podrán presentarles pruebas sobre rasgos de carácter de la acusada, en la forma de opinión de testigos que la conocen o la conocieron en alguna etapa de su vida.
les corresponde a ustedes dirimir si ese carácter o rasgo de carácter de la acusada los persuade más allá de toda duda razonable y aunado, es decir, junto al resto de la prueba producida sobre la culpabilidad de la acusada. Al decidir sobre la culpabilidad de la acusada, deberán tener presente que ese análisis debe limitarse a la conducta de la que se le acusa, es decir, al hecho que se le atribuye haber cometido. Nuestra ley, y en esto sí les pido que presten atención, no permiten que juzguen a la acusada en razón de rasgos negativos de su carácter, ni por cómo ha conducido su vida hasta el momento del hecho, ni por su mala o buena conducta fuera del hecho por el que se le acusa. Ustedes no deben juzgar la vida de la persona acusada, sino si el hecho que se le atribuye está probado y si fue ella quien lo cometió. Respecto de los actos cometidos después del delito, a saber, la huida o fuga inexplicada, la supresión de prueba y el hacer, por ejemplo, manifestaciones engañosas o falsas, son circunstancias que, de entender ustedes que han sido probadas, podrán ser consideradas como indicios de culpabilidad. Y yo como tribunal enfatizo que dicha prueba por sí sola no es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. Es de la estricta incumbencia de ustedes el determinar su alcance, así como el peso que merezca, considerando todas las demás pruebas que se rindan en este juicio. Respecto de la prueba pericial, durante el juicio ustedes van a escuchar el testimonio de peritos expertos. Los peritos son igual que cualquier testigo, con una excepción. La ley les permite dar su opinión sobre los temas de su especialidad. Una persona está cualificada para testificar como perito si tiene conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, destrezas, experiencia, entrenamiento o instrucción suficiente para testificar como una experta en la materia a la que se refiere su testimonio. Ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo, incluidos los peritos, y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. No necesariamente todos los expertos merecen la misma credibilidad, y es posible que como seres humanos que son, yerren, es decir, se equivoquen en sus opiniones, y van a ser ustedes quienes van a evaluar si les creen o no a un determinado perito. Es decir, en otras palabras, la sola calidad de perito no acredita automáticamente la credibilidad de lo que dice. Ustedes deben valorar y sopesar los siguientes puntos respecto del perito: el entrenamiento que tenga, su experiencia y sus títulos o la falta de ambos, las razones, si es que fueron dadas, para cada opinión que sustenten los peritos, si la opinión es razonable, si la opinión del perito es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. Con respecto a la prueba material, probablemente las partes se valgan de otro tipo de pruebas como fotografía, mapas, videos, grabaciones telefónicas. En tal caso, significa que han sido previamente admitidos por mí como prueba con el propósito de ilustrarlos sobre determinados aspectos relacionados con el hecho. Deben considerar estas pruebas conjuntamente con el resto, incluyendo la explicación técnica ofrecida por los peritos o testigos sobre ellas. También van a ver que el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la imputada pueden hacer estipulaciones, que ya las han hecho, sobre ciertos hechos, testimonios o documentos. Eso quiere decir que las partes están de acuerdo con que un hecho, testimonio o documento
sea admitido para que ustedes lo consideren como prueba. Deben saber que respecto a estas estipulaciones probatorias no habrá discusión alguna en el juicio, pues los hechos, testimonios o documentos que sean parte de dichas estipulaciones, también llamadas convenciones probatorios o acuerdos probatorios, se tienen por acreditados en grado de certeza, es decir, que fueron debidamente controladas por las partes y todas comparten lo que dicho hecho, testimonio o documento contiene. Serán parte de la prueba que ustedes deberán valorar al ingresar a deliberar para emitir el veredicto final. Por último, y en cuanto a la libertad de conciencia del jurado, deben saber que ustedes como jurados son independientes, soberanos e indiscutiblemente responsables por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones, ya sea de juez o jueza técnica, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona por la decisión que tome. Ninguno de ustedes como jurados podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía de soborno. Bien, estas son las instrucciones que ya han sido consensuadas y que han sido admitidas sin objeciones. Seguidamente, entonces, voy a cederle, como lo grafiqué en las instrucciones, le voy a ceder primero la palabra al señor fiscal y luego al defensor para que presenten su teoría del caso a través de los alegatos iniciales o alegatos de apertura. Tiene la palabra el señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. Si me permite, me voy a poner de pie y voy a tomar el micrófono inalámbrico. Sí, ¿me escuchan ahí? Bueno, buen día, excelentísimo jurado. Le agradezco enormemente su presencia. Es muy importante que ustedes hoy estén acá, no solamente por lo que deben juzgar, sino también por su participación. Es fundamental la participación ciudadana en la administración de justicia, porque eso fortalece no solamente la república, sino también la democracia. Y además sirve para entender cuál es la labor judicial y qué es lo que se está haciendo. Es decir, ustedes ejercen un control sobre nosotros, que somos los encargados de investigar. Y hoy tienen que controlar una acusación. Mi nombre es Mariano Carabajal, soy jefe de fiscales, llevo 20 años en esto, llevo 20 años investigando. Hoy no estaría acá si no es por mi grupo de trabajo. Quien lideró la investigación es la doctora Bottini, la doctora Terragni y la doctora Miralles. Somos un grupo de trabajo de personas que incluso no están acá, que comienza esta investigación en el 2020, donde hay auxiliares, ayudantes fiscales, es decir, una serie de estructura de capital humano muy valioso que tuvo que investigar en una pandemia, con las complicaciones que supone y que supuso no solamente para ustedes, sino también para nosotros a la hora de ejercer nuestro trabajo. Y hoy nos ocupa un hecho que es aberrante, un hecho que van a sentir bronca, van a sentir dolor, van a sentir impotencia. Yo llevo 20 años en esto y lamentablemente me ha tocado investigar hechos similares. Y el sentimiento, créanme, es el mismo. Es bronca, es dolor, es impotencia. Es un dolor que lo van a sentir en el pecho y es un dolor que le va a carcomer las entrañas. Es así, y lamentablemente es así porque es un hecho muy crudo como la muerte de una niña de 1 año y 9 meses. Ahora bien, ese dolor que van a sentir
lo pueden utilizar de dos formas. La ira, que no es el caso y no queremos la fiscalía, o canalizar ese dolor para llegar a una sentencia justa. Ese dolor que sirva para hacer justicia. ¿Y por qué les pido eso? Que ese dolor no se transforme en venganza, sino en justicia. Se los pido por Nayara. Nayara, que tuvo una vida muy fugaz, se merece hoy que nosotros hagamos justicia, no venganza. Por eso yo sé que en muchos casos son padres, son madres, y que en algún pasaje de este juicio se le va a representar a alguna hija, algún hermano, alguna vecina. Les pido por favor, no se dejen llevar por la ira, necesitamos justicia. Para eso la Fiscalía los va a ayudar, porque en definitiva ustedes no son los que condenan son las pruebas, y ustedes deben valorarla de acuerdo a lo que manifestó la señora jueza, con sentido común. Por eso tomen en cuenta la generalidad de las pruebas y apliquen el sentido común. El sentido común no se enseña en las universidades, no se enseña en los libros. El sentido común se da en la vida. Y ustedes aplican su vida con sentido común. Y es lo que le va a pedir a esta Fiscalía, que apliquen sentido común. ¿Qué es lo que vamos a juzgar o a quién vamos a juzgar? Vamos a juzgar solamente hoy a María Isabel Ortiz. ¿Por qué a María Isabel Ortiz y no a Luis Miguel Ávila, que era el otro acusado? Luis Miguel Ávila aceptó un juicio abreviado. ¿Qué significa eso? Aceptó la responsabilidad por la muerte de Nayara. Aceptó que golpeó a Nayara hasta matarla. Eso aceptó Luis Miguel Ávila a las 8 de la mañana del día de hoy. Si no, tendríamos a los dos acusados sentados acá. Luis Miguel Ávila no tuvo la valentía de enfrentarlos, la cobardía. Y en esa cobardía aceptó su responsabilidad ante la contundencia de las pruebas que tenemos en contra de él y en contra de la señora Ortiz. Por eso, lo que tienen que juzgar ustedes y lo que tienen que ver, en definitiva, es si la señora Ortiz, quien era pareja de Luis Miguel Ávila, omitió de darle la debida protección a Nayara, la bebé de 1 año y 9 meses. Si omitió darle los cuidados necesarios para que el señor Luis Miguel Ávila no la golpeara como la golpeó, provocándole la muerte. Y además, y esto ténganlo muy en cuenta, porque Nayara estuvo más de 12 horas agonizando. La señora Ortiz, sabiendo los golpes, porque la envergadura de los golpes eran tal que no podía desconocerlo, la llevó al hospital el día después. La niña estuvo más de 12 horas agonizando, con 3 fracturas intercostales, 3 fracturas que respiraba y le dolía, con el hígado desgarrado, con fractura en el cráneo. Así estuvo 12 horas Nayara, sufriendo, agonizando, pidiendo por su mamá. Y su mamá en ningún momento le prestó la asistencia debida. Tenía teléfono celular para llamar al 911 y una ambulancia inmediatamente se hubiese acercado. Tenía movilidad. Estaban en una finca en Rivadavia, pero tenían cómo comunicarse. Más de 12 horas la niña agonizando, más de 12 horas la niña sufriendo. La consecuencia fue que muere Nayara, después de que la llevan al hospital Saporiti y Perrupato. Por eso, esto duele, esto genera bronca. Apéguense a la ciencia forense,
Va a venir el doctor Zaniga, que es del cuerpo médico forense, que es un especialista, que lleva mucho tiempo acá y ha revisado muchos cadáveres, y tengan en cuenta que el cadáver habla. El cadáver habla, y las lesiones que tiene Nayara van a hablar, y van a determinar que la señora Ortiz es culpable, que la señora Ortiz no podía dejar de conocer por la envergadura de las lesiones que su hija estaba lesionada. Y también va a demostrar la ciencia, a través del doctor Zaniga, que tenía capacidad de evitar ese resultado y no dejarla morir como un perro 12 horas agonizando. Porque lamentablemente hasta último momento la niña pedía por su mamá. Ahora, ustedes se van a preguntar, ante la crudeza de los hechos, ¿qué clase de persona puede hacer esto? La Fiscalía le va a dar la respuesta a través de la ciencia forense. Va a venir la doctora Ayala, la licenciada Ayala y la licenciada González de Galera, donde van a concluir que la señora Ortiz es una psicópata. ¿Qué significa que sea una psicópata? No lo digo yo, lo dicen las pericias. Es una persona que no registra el dolor ajeno, que no tiene. Por eso cuando vio a su niña agonizar, era como si hubiera polvo. Es una psicópata. Y además tiene otra característica, es manipuladora. Es manipuladora. Cuando nosotros iniciamos la investigación, nosotros por la ley Micaela tenemos la obligación. Hola, sí. Nosotros por la ley Micaela tenemos la obligación de tener perspectiva de género. ¿Qué significa tener perspectiva de género? Tener en cuenta que la víctima es una niña, mujer, pero también la imputada era una mujer. Entonces partimos de la base de que podían existir dos víctimas. Es decir, que Luis Miguel Ávila la tenía amenazada a la señora Ortiz y que hizo lo que quiso con la pobre Nayara de 1 año y 9 meses. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Y va a venir la doctora Galera, que la señora Ortiz no era víctima de violencia de género. No era víctima de violencia de género. Acá la única víctima se llama Nayara Ortiz, una niña de 1 año y 9 meses a la cual le quitaron la vida. Van a ver también, y presten atención, las testimoniales de los médicos, tanto del hospital Saporiti, que en un primer momento llega, como del hospital Perrupato, también del personal policial. La madre estaba preocupada por los golpes, por qué le iban a preguntar y qué es lo que iba a decir de los golpes. A los médicos y a la policía en ningún momento le dice que Nayara había sido golpeada. Le dice que tenía vómitos solamente. Cuando dice o intenta decir o justificar los golpes, en la instrucción, en la investigación, ¿saben lo que dice la señora Ortiz? La señora Ortiz dice, como van a ver la línea de tiempo, las lesiones producidas desde la muerte, que son del 22, son entre 24 y 48 horas, les dice, o nos dice, mejor dicho, que las lesiones se producen en 2 oportunidades. Uno, en la colonia, en una finca, donde cae en una pileta de 75 centímetros de profundidad. Y otro allá en la finca de Rivadavia, donde cae de unos palos de 1,10 metros de altura. Cuando venga Zaniga, el forense, ¿sabe lo que le va a decir? Que eso es mentira. Y le va a mostrar videos por qué es mentira. Porque son consecuencias, sobre todo los desgarros en el hígado, son consecuencias de golpes directos. No hubo caída. Y le vamos a explicar científicamente por qué es así y por qué la señora Ortiz miente. Ha mentido
Lo que pasa es que hoy se le cae la coartada porque justificaba los golpes con esa caída y hoy resulta ser que a la mañana Luis Miguel Ávila dice: yo la golpeé, yo la maté. No sé qué les va a explicar ahora, me encantaría saberlo. No sé, supongo que vendrá a tratar de dar lástima y mostrarse como una persona que no sabía. Yo les voy a pedir, por favor, que tengan en cuenta esa línea de tiempo que son los últimos días de Nayara. El 22/6/2020 a las 8:30, el doctor Zaniga hace la necropsia y determina que las lesiones producidas son entre 24 a 48 horas. Es decir, nos tenemos que ir hasta el 20/6/2020. Del 13/6/2020 al 20/6 a las 16 horas estuvieron el señor Luis Miguel Ávila y la señora María Isabel Ortiz con Nayara en la bodega del Gallego ubicada en la Colonia. Después a las 4 de la tarde se fueron en auto a la bodega La Verde en Rivadavia. Siempre estuvo a cargo de la señora María Isabel Ortiz, porque es la madre. Una nena de tan corta edad está a cargo de su mamá. Su mamá es garante de que no le pase nada. Es la que la tiene que cuidar. Y es lo que no hizo la señora Ortiz. Porque, insisto, permitió que Luis Miguel Ávila la golpeara. Luis Miguel Ávila, que ya tenía condenas por violencia de género. Y sabía, porque había estado en pareja con una tía de la señora Ortiz, a la cual la había provocado y la había golpeado. Tenía 2 condenas por violencia de género. No obstante, permitió que conviviera con la criatura. Y sabiendo de la entidad de los golpes, criminalmente no la lleva al hospital. No la lleva al hospital. Si la hubiese llevado al hospital, hoy quizás tendríamos a Nayara viva. Y hoy Nayara no está. Nayara murió. Yo le voy a pedir justicia por Nayara, pero también le voy a pedir justicia porque hay algo que me tiene muy preocupado. Fruto de la relación de la señora Ortiz y del señor Luis Miguel Ávila, nació un bebé que hoy está en el penal, que hoy tiene 2 años. Después de la muerte de Nayara, nació este bebé, que está con la señora Ortiz, que el cuerpo médico forense me dice que es psicópata, que puede ejercer violencia en el ámbito familiar y de hecho ha ejercido violencia familiar. Hoy ese menor está controlado por el servicio penitenciario. Pero ¿saben qué puede ocurrir si ustedes no la condenan a la máxima pena, que es la de prisión perpetua? Ese niño de 2 años puede morir. Ya tenemos una víctima, no tengamos 2 víctimas. E insisto, va a generar bronca, dolor, pero ese dolor que no le nulen la razón. Es muy importante que ustedes se basen en la prueba científica que el Ministerio Público le va a mostrar y vamos a interrogar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Si me permite leer las estipulaciones probatorias. Sí, doctor. Parte de su... Sí. Bien, Las estipulaciones probatorias que serían Sí, por ahí es más ordenado. Bueno, ¿cómo les va? Miren, la verdad que lo escuché al doctor Carabajal y casi me convence. Realmente, el doctor Carabajal, que representa a la Fiscalía, manifiesta un montón de circunstancias que van a pasar frente a sus ojos y van a escuchar a cada uno de los intervinientes que ha tenido conocimiento, algunos directos y otros indirectos, respecto de la situación que se va a investigar y que tenemos que probar si ella es responsable de la figura o del delito penal que habla el doctor Carabajal. A ver, yo cuando me entero del hecho, yo soy de Rivadavia, me dedico al derecho penal, mi hija me pide que no defienda. Y yo
fui a ver el expediente porque una colega me pide que la ayude, porque de alguna manera el padre de la señora era conocido del padre de la colega, y fui a ver el expediente, y la verdad que todo eso que dice el doctor Carabajal no está. Ha llegado a la fiscalía hasta el día de hoy con la prueba, ni siquiera con una probabilidad de certeza de esta circunstancia. Y entonces nos viene el doctor Carabajal y nos dice, van a escuchar a Zaniga, van a escuchar a la doctora Ayala, van a la licenciada Ayala, y ustedes sí van a escucharlos, y van a escuchar a personas que han hecho un informe o una entrevista de 40 minutos de la señora, y con ese informe y con esa entrevista de 40 minutos o de 1 hora o de 1 hora y media han sacado conclusiones de personalidad de la señora, ¿sí?, que no se condicen con el resto de la vida de la señora. La señora tiene hoy por hoy 4 hijos, de los cuales Nayara es fallecida. Tiene un hijo en el penal, y ojalá me permita el tribunal, en una evacuación de citas, traer a las inspectoras del RAM, del régimen abierto de mujeres, y que digan cómo es Nayara con la hija, para que vean que nada de lo que dice el doctor Carabajal acá está aprobado. Cuando les está diciendo que esa bronca, que es verdad, da bronca, porque da bronca, ¿sí?, ustedes deben interpretarla en su sana crítica. Ustedes no pueden, como jurado, actuar con bronca. Ustedes deben ver realmente cómo es el contexto de hecho, para realmente decir si esta persona, que tiene determinadas características de personalidad, es autora de un delito tan aberrante, porque es un delito aberrante, pero es autora de ese delito aberrante. Y ojo, la autoría que le está imputando la Fiscalía a cargo del doctor Carabajal y de la doctora Bottini es una acción omisiva o es una inacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la señora le están imputando no haber defendido a su hija. Omite el doctor Carabajal, en su alocución, que durante todo ese periodo de tiempo, las lesiones se han producido de 48 a 24 horas antes de la necropsia. Por lo que el rango horario nos dice que se produjeron en los últimos días de vida de Nayara. También nos va a decir la necropsia, que el doctor Carabajal no lo dijo, que podría haber sido de un golpe directo como de un golpe indirecto, lo dice el doctor Zaniga. Eso lo omitió el doctor Carabajal. Puede ser de un golpe indirecto también. ¿Qué es un golpe indirecto? Una caída. También omitió el doctor Carabajal decir que durante el lapso o ese rango horario donde se producen las lesiones, no estaba solo la señora Ortiz. Estaba Donato, el padre de la señora Ortiz, estaba la madre de la señora Ortiz, estaban las hermanas de la señora Ortiz, porque estaban festejando un cumpleaños o el Día del Padre, porque esto fue un 20 de junio del año 2020. Nadie de la familia Ortiz dijo algo respecto de los golpes que hoy reconoció Ávila. Todos protegieron a Ávila, una relación de 40 días de pareja. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo de verdad, de que ni Donato, ni la mamá, ni las hermanas, todas madres, ni la señora hayan protegido a su hija o a su nieta de los golpes si es que ocurrieron, tal como los tiene hoy probado Fiscalía, que no entiendo por qué. Señoría, les voy a pedir sana crítica, que vean y escuchen las pruebas que hay, y que por más que escuchen que hay muchísimos golpes, hay muchas veces que esos golpes no son perceptibles. Uno no se da cuenta, no es instruido en medicina, no tiene conocimientos médicos para saber qué determinada sintomatología o signos en el cuerpo pueden corresponder con determinados golpes. ¿Qué le pide el señor fiscal a la señora? ¿Que llame al 911? Cuando la señora no ha visto nada y la señora a las 8 de la mañana del día domingo, cuando su hija estaba mal, la lleva al hospital. Yo soy padre, yo llevo a mi hijo al hospital. No llamo al 911. ¿Para qué voy a llamar al 911? ¿Por qué llama al 911?
Y si la señora fuera así, con esas características de personalidad que describe la Fiscalía, ¿por qué la llevó al hospital? No, su señoría, realmente eso que dijo el doctor Carabajal no está probado ni siquiera en un 10%. Y esto es lo que la defensa va a demostrar. Nada más, su señoría. Muy bien. Bien, a los efectos, me pide el señor fiscal leer las estipulaciones probatorias. Si la defensa está de acuerdo, entiende esta juez técnica que a los efectos... ¿Sí? ¿Cómo no? Una cosa más, que es muy importante. Le están imputando a la señora una omisión de cuidado. Obviamente tiene una posición de garante porque es la madre. Esa posición de garante la da de la ley. Pero no solamente ser la madre el hecho de ser garante, sino que tiene que tener el poder de evitar el daño, que se llama nexo de evitación o deber de evitación, de que ella conoció y no evitó este delito aberrante. Y esto es lo que esta defensa va a probar, de que ella no estaba en esa condición o deber de evitación. Sí es la garante de la vida de Nayara, es la garante de la vida de Yayana, es la garante de la vida de sus otros hijos, pero ese deber de evitación o nexo de evitación, que es lo que es la relación de causalidad para culparla del homicidio, es lo que va a demostrar esta defensa que no sucedió. Nada más. Muy bien. Atento a que en la audiencia preliminar han habido estipulaciones probatorias, de modo que ya el jurado, previo al inicio de la recepción de las pruebas, conozca cuáles son los hechos que, conforme las instrucciones que les impartí, ustedes tienen que tener como acreditados con certeza porque constituyen las convenciones probatorias o acuerdos probatorios, como se les llama, es que el fiscal me pide su lectura con acuerdo de la defensa, a los efectos que ya el jurado sepa de antemano cuáles son y los extremos que tienen que tener por acreditar. Tiene la palabra el señor fiscal. Muchas gracias a su señoría. Bien, la primera estipulación probatoria es que la niña víctima en autos, Nayara Trinidad Ortiz, nació el 10 de septiembre del año 2018 en General San Martín, Mendoza, y es hija de María Isabel Ortiz. Que la niña Nayara Trinidad Ortiz murió el 21 de junio del 2020 a las 14:50 horas con tan solo 1 año y 9 meses de vida en el Hospital Perrupato a causa de politraumatismos. Que entre los días 13 del 6 del 20 y 20 del 6 del 20, Nayara Trinidad Ortiz estuvo junto a su madre, María Isabel Ortiz, y Luis Miguel Ávila viviendo en la finca El Gallego, en calle Carabajal de la colonia Junín. Que para fecha 20 del 6 del 2020, Nayara llegó a las 16 horas aproximadamente al domicilio Cito en La Verde, en calle Román sin número de los Campamentos, Rivadavia, junto con su madre María Isabel Ortiz, Luis Miguel Ávila y Rosa Elena Torres, lugar en el que permanecieron hasta las 8:30 horas del día 21 de junio del 2020, oportunidad en la que fue trasladada en dirección al Hospital Saporiti por su madre María Isabel Ortiz. Que en el domicilio se festejaba el cumpleaños de Rosa Elena Torres, abuela de Nayara, y el Día del Padre. Que entre María Isabel Ortiz y Luis Miguel Ávila los unía un vínculo de pareja previo al hecho. Que personal de la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal realizó la apertura de 2 teléfonos celulares secuestrados en autos en cumplimiento de las formalidades legales, labrando la correspondiente acta de extracción de datos de los teléfonos celulares marca Motorola XTI 542 y Motorola XT 1601, y que los mismos eran para la fecha del hecho utilizados por los imputados. Que la noticia del hecho se toma
en fecha 21 del 6 del 20 a las 14:34 con 59 segundos, en que el personal policial informa al Centro Estratégico Operacional que había ingresado al Hospital Perrupato Nayara Trinidad Ortiz, que la niña Nayara Trinidad Ortiz ingresó al Hospital Saporiti en horas de la mañana, en donde desde la guardia de dicho nosocomio le informan a la doctora Carolina Correas que habría una nena con vómitos, que la niña Nayara Trinidad Ortiz falleció el día 21 del 6 del 2022 en Hospital Perrupato de San Martín. Esas son las estipulaciones acordadas entre abogado defensor y fiscalía. Bien, finalizados los alegatos de apertura y leídas las estipulaciones probatorias, vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta las 14:30. Nos ponemos de pie para que salga